Hola nuevamente. Esta semana vamos a trabajar el tema 9, área de una superficie, y es de la progresión número 9. Conceptualiza el área de una superficie y deduce fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas simples como rectángulos, triángulos, trapecios, utilizando principios y propiedades básicas de geometría simétrica. Metas 2. Analiza los resultados obtenidos al aplicar procedimientos algorítmicos propios del pensamiento matemático, la resolución de problemáticas teóricas y su contexto. 2. Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieren explicación o interpretación. 4. Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de la ciencia o de su contexto. Categorías 1. Procedural. 2. Procesos de intuición, razonamiento. Subcategorías 2. Elementos geométricos. 1. Capacidad para observar y conjeturar. Pensamiento intuitivo. 2 y 3. Pensamiento formal. En esta nueva progresión número 9 estaremos trabajando el tema de áreas planas y superficies. Deduciremos fórmulas. Para poder introducirnos en los conceptos de áreas de superficies es importante partir de conceptos básicos. Bueno, y en las actividades de apertura vamos a ver el primer concepto básico, que es el punto. Puesto que el punto es el concepto más fundamental de la geometría clásica, no es posible dar una definición de esta. Por el contrario, es a partir del concepto de punto que otras figuras pueden ser definidas, como es el caso de la línea. Por eso decimos que el punto es un concepto primitivo de la geometría euclidiana. El punto carece de dimensiones y, por tanto, de longitud, área y volumen. También es correcto sostener que el punto indica una posición en el espacio dentro de un sistema de coordenadas dado. La representación de puntos geométricos se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien definido en el papel. Su notación se efectúa con las letras mayúsculas, de estas dos formas, como en estos dos ejemplos. Para mí sería un poquito más correcto esta, porque aquí ya estaríamos hablando de líneas rectas. Aún así, los dos conceptos son válidos. Línea. La línea también es un concepto fundamental. Se define como una sucesión continua de puntos en un mismo plano o dimensión. Tipos de líneas. Son dos: la línea recta y la línea curva. La línea recta es una sucesión infinita de puntos que se prolonga de manera indefinida en ambos sentidos, por lo que podemos decir que no comienza ni termina. Sabemos que una línea viene desde el menos infinito, pasa por el origen y se va hacia el más infinito. Propiedades de la recta. La distancia más corta entre dos puntos es la recta. 2. Por dos puntos pasa una recta y solamente una. 3. Por un punto puede pasar infinidad de rectas. 4. Dos rectas no pueden tener más que un solo punto en común. Línea curva. Es la que está generada por una continuidad de puntos que cambian de dirección frecuentemente. También se dice que es aquella que no tiene una sola parte recta. Observemos las líneas curvas. Tenemos también a las líneas quebradas o poligonales, como la que observamos aquí. O bien a las curvas simples cerradas, como estos tres ejemplos que estoy colocando aquí. La poligonal simple cerrada, que ya la conocemos de igual manera, y las líneas mixtas, que están compuestas de una línea recta y de una parte curva. Vamos a hablar de los planos, y con la maestra en clase trabajarán un poquito más todos los conceptos básicos y el concepto de plano. Ángulos. Es la abertura comprendida entre dos semirrectas o rayos que parten de un punto común llamado vértice. Las semirrectas o rayos reciben el nombre de lados del ángulo. Y podemos observar aquí el ángulo.
Este es un ángulo agudo. Es menor de 90 grados. Este es su vértice, este es su lado inmóvil. Se mueve al contrario de las manecillas del reloj. Este lado móvil es el que se va a mover, como en los siguientes casos, para la clasificación de ángulos. Ángulo nulo está cerrado, igual a 0 grados. Ángulo agudo se abre menor que 90 grados. Ángulo recto es igual a 90 grados. El ángulo obtuso es mayor de 90 grados. El ángulo llano es igual a 180 grados. El ángulo cóncavo es mayor de 180 grados. Y el ángulo completo es igual a 360 grados. Quiere decir que el lado inmóvil toca en sentido contrario al lado inmóvil. Actividades de desarrollo. Clasificación de los polígonos. Bueno, se ha establecido 3 distintas clasificaciones de los polígonos que son, observemos la primera, según el carácter entrante o saliente de los ángulos del polígono. Y aquí vamos a ver al polígono convexo, cuando tienen todos sus ángulos salientes, es decir, tienen todos ángulos menores de 180 grados. Polígono cóncavo, cuando tienen algún ángulo entrante, es decir, uno o más ángulos interiores son mayores que 180 grados. También se pueden cruzar sus lados, en cuyo caso se les conoce como polígonos estrellados. Según la regularidad de sus elementos se distinguen por polígonos regulares. Observa por qué son regulares. Son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos iguales, es decir, que son equiláteros o equiángulos. Polígonos irregulares son aquellos que no tienen sus lados y ángulos iguales, es decir, cuando sus no son regulares. Bueno, y aquí podemos observar los polígonos irregulares. Según el número de lados, algunos polígonos reciben el nombre de específicos. Todos los polígonos tienen ángulos interiores y exteriores. Bueno, y aquí vemos el nombre de los polígonos de acuerdo a sus lados. Con 3 lados se llaman triángulos, son todos los triángulos. Con 4 lados, cuadriláteros. Con 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágonos. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, endecágono. 12 lados, dodecágono. Y cuando tiene más lados podemos llamarlo polígono de n lados. Clasificación de los triángulos. Bueno, en el caso anterior, observemos, los triángulos tienen una clasificación específica, al igual que los cuadriláteros. Vamos a ver la clasificación de los triángulos y posteriormente la de los cuadriláteros. Clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Bueno, observemos que los triángulos que tienen sus 3 lados iguales se llaman equiláteros y lo podemos observar aquí. Sus lados son iguales. Bueno, cuando los lados tienen solamente 2 lados, cuando los triángulos tienen solamente 2 lados iguales, se llama triángulo isósceles. Y cuando el triángulo tiene sus 3 lados diferentes o desiguales, se llama escaleno. De acuerdo a sus ángulos. Bueno, hay que recordar esto porque lo vamos a manejar más adelante. De acuerdo a sus ángulos, el triángulo acutángulo es aquel que tiene sus ángulos internos agudos, o sea, menores de 90 grados, cada uno de estos internos. Luego, los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se denomina catetos y el lado opuesto se llama hipotenusa. Estos serían los catetos y esta la hipotenusa. Obtusángulo son los que tienen un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Bueno, aquí vamos a recordar que tanto el triángulo acutángulo como el obtusángulo
También se llaman oblicuángulos porque no tienen ángulos rectos. Eso es importante que lo recuerdes, que el triángulo acutángulo y el obtusángulo, por no tener un ángulo recto, se llaman acutángulos. Área de triángulo. Bueno, vamos a recordar que los triángulos tienen una fórmula específica para poder calcular su área, que sería base por altura entre 2. Observemos este ejemplo y dice así. Determina el área del siguiente ejercicio. Es un triángulo. Esta es su altura y esta es su base. Entonces podemos decir, al aplicar la fórmula, base por altura entre 2. Multiplicamos, dividimos y observamos que el área de esta superficie, limitada por el triángulo, es igual a 48 centímetros cuadrados. Propiedades de los cuadriláteros. Los cuadriláteros opuestos son iguales y no tienen ningún vértice en común. Los lados consecutivos tienen un vértice en común. Los vértices y ángulos opuestos no pertenecen a ningún lado, pero son ángulos iguales. La suma de ángulos interiores es igual a 4 rectos, o sea, a 360 grados. Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Las diagonales se cortan en un punto medio. El número total de diagonales puede trazarse siempre, son 2 y se cortan en un punto interior. Desde un vértice solo pueden trazarse una diagonal. Cuadriláteros. Los polígonos limitados por 4 lados y que además forman entre sí 4 ángulos se denominan cuadriláteros. Si los lados opuestos son paralelos entre sí, se les denominan paralelogramos. Los paralelogramos pueden ser cuadrado. Es un polígono regular que tiene sus lados y sus ángulos iguales, como podemos observar aquí en este ejemplo. Rectángulos. Es un paralelogramo que tiene sus lados contiguos iguales, es decir, solamente sus lados opuestos son iguales. Son 4 ángulos. Sus 4 ángulos son rectos, como podemos observar aquí. Los lados contiguos, o sea, este y este son iguales. Este y este son iguales, sus ángulos son iguales a 90 grados. Rombos. Paralelogramo que tiene sus lados iguales y sus ángulos son oblicuos, agudos u obtusos. Es decir, sus ángulos son rectos, sus ángulos opuestos son iguales. Y eso lo podemos observar aquí. Esa es la diferencia entre el cuadrado y los rombos. Romboides. Paralelogramo que tienen sus lados contiguos desiguales, es decir, solamente sus lados opuestos son iguales y sus ángulos son oblicuos. Es la diferencia entre el rectángulo y el romboide. En el romboide sus ángulos son iguales, pero aquí son oblicuos. Unos son agudos y los otros estos son agudos y estos son obtusos. Área del paralelogramo. El área de un paralelogramo cualquiera es igual al producto de su base por su altura. Veamos este ejemplo. Y dice así: hallar el área de un rectángulo, sabiendo que sus dos lados desiguales miden 18 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Quiere decir que esta es la base y esta es la altura. Al sustituir, tenemos área de la base, área es igual a base por altura. Al multiplicar 18 centímetros por 15 centímetros, obtenemos 270 centímetros cuadrados, que es lo correspondiente al área total de la superficie de ese rectángulo. Como verás, aquí vamos a recordar todo lo que ya viste en educación básica, con algunos detalles que van a ir surgiendo, pero eso los vamos aclarando poco a poco en la clase. Caso particular, el cuadrado. Dice así: como los 4 lados del cuadrado son iguales y perpendiculares entre sí, tomando un lado cualquiera como base, la altura es otro lado igual a este. A es igual al área del cuadrado, B es igual al lado o igual a la base del cuadrado, la altura sería igual al otro lado. Entonces,
al tener área de la base, área del cuadrado es igual al lado por lado, podemos decir que es igual al lado al cuadrado. Si los lados son iguales, puedo elevar al cuadrado y obtengo en este ejemplo 10 por 10, 100 centímetros cuadrados, que es igual al área de este cuadrado. Caso particular, el rombo. El área de un rombo, además de ser igual al producto de su base por su altura, es igual a semiproducto de sus diagonales. Bueno, observamos que tenemos una diagonal más grande y otra más pequeña, siendo A área y las diagonales. Su fórmula sería esta: diagonal mayor más diagonal menor sobre 2. Digo por diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ejemplo: hallar el área del rombo sabiendo que una de sus diagonales mide 8 centímetros y la otra diagonal mide 2 centímetros. Y podemos observarlo en este ejemplo. Sustituimos los valores. 2 por 8, 16 entre 2 igual a 8 centímetros cuadrados. Es el área de este rombo. Si únicamente dos de sus lados opuestos son paralelos, es decir, los que se llaman base, se denominan trapecios. Bueno, observa que estos dos lados paralelos, uno es más grande y otro más pequeño. Si a este tipo de polígonos se les conoce como trapecios. Y su fórmula, la que ya todos conocemos y que tú has manejado en educación básica, es esta. Ejemplo: hallar el área de un trapecio cuya base mayor es igual a 8 centímetros, la base menor es igual a 5 centímetros y la altura es igual a 12 centímetros. Aquí están los datos. Sustituimos los valores. Base mayor más base menor por la altura entre 2. Y obtenemos el área, que es de 78 centímetros cuadrados de este trapecio. Bueno, recordemos que los trapecios también se clasifican en trapecio escaleno, es aquel que tiene los lados no paralelos desiguales. Aquí están. Trapecio isósceles es aquel que tiene los lados no paralelos, o sea, este y este, de igual longitud, formando una base, ángulos adyacentes iguales. Bueno, se llama isósceles porque estos dos lados son iguales. Y el trapecio rectángulo tiene un ángulo recto. Es aquel que tiene un lado perpendicular a las bases, formando un ángulo recto en cada base, como lo vemos en este ejemplo. Ahora, los trapezoides. Los cuadriláteros cuyos lados opuestos no son paralelos entre sí se denominan trapezoides. El área de un trapezoide para determinar, el área de un trapezoide. Para determinar el área de un trapezoide se divide el trapezoide en triángulos y se suman esas áreas para determinar el área del trapecio. Esto es muy sencillo, como verás, y lo vas a practicar en la clase. Los trapezoides se clasifican en trapezoide simétrico. Bueno, aquí pareciera que es un rombo, pero no es un trapezoide porque sus lados son totalmente diferentes. Dice que los trapezoides simétricos son los que tienen dos pares de lados consecutivos iguales. Aquí, dos pares de lados consecutivos iguales. Iguales. Pero el primer par de lados consecutivos iguales es diferente al segundo. El primero es diferente al segundo. Trapezoides asimétricos son aquellos que no ofrecen o tienen ninguna característica de un trapecio simétrico, como es este caso. Polígono de n lados. Polígono es la porción de plano limitada por segmentos de recta. De acuerdo al número de lados, recibe su nombre, como ya lo vimos anteriormente. Un polígono es rectangular cuando tiene todos sus lados y ángulos iguales. Regular. Es irregular cuando no cumple estas condiciones. Entonces hay que recordar que es el polígono regular cuando tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Perímetro de un polígono es la suma de sus lados. Área del polígono regular es el área de un polígono regular
es igual a la mitad del producto del apotema por el perímetro. Y veamos un ejemplo. Aquí nos da referencia A para el área del polígono. Está A minúscula como apotema y L como el lado, N número de lados y por lo tanto LN es el perímetro. Vamos a manejarlo como el perímetro. Y tenemos la fórmula así, apotema por el perímetro. Número de lados por lado, entre 2. Ejemplo. Veamos este ejemplo. Hallar el área del rectángulo cuyo lado mide 6 centímetros. Cada lado mide 6 centímetros. Y el apotema mide 4 centímetros. Entonces, sustituimos. Apotema igual a 4 por 6 por 8, me dan 192 entre 2, igual a 96 centímetros cuadrados, que es lo que mide el área de ese octágono. El área de un polígono irregular se divide en triángulos. Se halla el área de cada triángulo y se suman las áreas de estos triángulos y será el área del polígono. Bueno, vamos a ver las características de la circunferencia. Aquí está. Tiene un radio y el centro de la circunferencia. Circunferencia es una curva cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. El centro de la circunferencia se representa con el punto O y el segmento R que representa el radio y es la distancia del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia. Círculo. Círculo es la porción interior del plano separada por una circunferencia que sirve de frontera con la región exterior. Esta superficie limitada por esa circunferencia se llama círculo. Ejemplo. ¿Cuántos metros de largo tendrá la cerca de un gallinero circular de 5 metros de radio? Observemos, aquí está su radio. Y aplicamos la fórmula para encontrar la circunferencia, la longitud de esta circunferencia. Multiplicamos 2pi por el radio. Yo obtengo esta cantidad, 31.416 metros. La cerca tendrá que medir 31.416 metros de longitud. Luego, ¿cuál será la superficie ocupada por el gallinero del ejemplo anterior? Aquí va a estar el gallinero. Queremos saber esta superficie. Entonces, en este caso hay que hallar la superficie del círculo, cuyo radio es de 5 metros. Y aplicamos la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Multiplicamos pi por el radio al cuadrado y obtenemos que es igual a 78.54 metros cuadrados. La superficie que ocupa el gallinero es de 78.54 metros cuadrados. Bueno, esta fue la bibliografía que utilicé. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Obviamente en clase vamos a trabajar muchos más ejercicios y todas las dudas que tú tengas las vamos a dispersar, al igual que con la retroalimentación que trabajaremos. Por lo tanto, avancemos y espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Nos vemos.